Ítem, SCP-4975. Clasificación de objeto, Euclid. Procedimientos especiales de contención, SCP-4975 debe estar contenido en una celda de contención de acero estándar. El contacto humano con SCP-4975 está prohibido. En caso de una brecha de contención, el personal de la Fundación que escuche persistentemente un agrietamiento rítmico debe aislarse de otras personas y esperar pacientemente hasta que SCP-4975 sea devuelto a su cámara de contención, o hasta que el sonido se detenga. Descripción: SCP-4975 es una entidad vagamente humanoide con varios atributos aviares, el más notable de todos es su pico. Por lo general, su estructura corporal es larga y delgada, y sus miembros se reducen a extremidades sin forma, carentes de dígitos distintivos. Una capa de piel gruesa y endurecida cubre todo su cuerpo, incluyendo el pico. Sus vértebras cervicales no están interconectadas y parecen poder moverse independientemente una de otras. SCP-4975 rota continuamente una vértebra a la vez, de atrás hacia adelante, terminando en su cabeza, de manera rítmica. Esto produce un sonido de chasquido o crujido con cada movimiento. SCP-4975 solo deja de mover su cuello de esta manera cuando se prepara para un ataque. Se ha observado que SCP-4975 acecha a futuras víctimas durante largos periodos de tiempo antes de decidir si finalmente atacar, a veces hasta por 10 meses o más. Asesina a su víctima por medio de sus apéndices, que utiliza para golpear y desgarrar el cuerpo de la víctima. Después de ello siempre consumirá el cadáver, y un cuerpo humano parece durarle alrededor de 3 meses. Se cree que SCP-4975 es tema de múltiples cuentos populares de Alemania, su país de origen. Se ha encontrado evidencia de SCP-4975 desde 1538, y se han descubierto representaciones artísticas tanto escritas como visuales del mismo desde aquel periodo de tiempo. También existen varias canciones infantiles alemanas que se cree que tienen relación con SCP-4975, una de las cuales se encuentra en el anexo 4975-B. A pesar de la permanente presencia de SCP-4975 en su celda de contención, se siguen notificando nuevos incidentes y avistamientos en su región de origen. La investigación por parte de los operativos de la Fundación está actualmente en curso. La investigación fue interrumpida indefinidamente. Actualmente está pendiente la reclasificación de SCP-4975 a Quite. Véase el anexo 4795-A. Anexo 4975-A. El siguiente registro de eventos detalla el contenido de un vídeo capturado por la cámara del cuerpo de uno de los operativos de la Fundación que ha investigado recientes informes relacionados con SCP-4975 cerca de la Selva Negra, Bosque Negro, Alemania. No se grabó ningún audio. Inicio del registro, 16 de septiembre de 2002, 13 horas 52 minutos y 49 segundos. Prólogo. Los operativos de la Fundación estaban investigando a un ciudadano de Friburgo que le había dicho a la policía local que había estado oyendo un chasquido rítmico durante más de 4 meses, y que alguien lo ha estado acechando. Los operativos lo habían puesto bajo su custodia y le habían dicho a la policía que experimentaba paranoia y alucinaciones auditivas debido a los efectos de la quimioterapia que había recibido en ese momento como encubrimiento. El día en el que se le fue ordenado al hombre que les mostrará dónde había visto por última vez a SCP-4975, se registró lo siguiente. Varios operativos armados de la Fundación caminaban por una zona boscosa. Puede ser visto a uno hablando con un transceptor de mano. Un ciudadano de Friburgo está entre ellos. Parece estar sin aliento y nervioso, mirando a su alrededor frenéticamente y agarrando sus brazos contra el pecho. Después de unos minutos, se congela en el lugar. Dice algo y señala un árbol. Algunos de los operativos se giran para ver lo que está mirando. Parecen confundidos. No hay nada detrás del árbol visible en la cámara. El hombre parece entrar en pánico y tropieza hacia atrás, aún señalando nada. Nota, según las imágenes de vigilancia, en ese momento, SCP-4975 había dejado de girar su cuello y en su lugar estaba mirando inmóvil a la esquina sureste de su celda de contención. De repente, el hombre local fue arrojado al suelo.
Es golpeado varias veces en la cabeza y el torso por un agresor invisible. Varios operativos disparan a la presunta fuente del ataque, pero no le dan a nada. Uno intenta agarrar al hombre y arrastrarlo, pero una gran herida comienza a aparecer en su estómago, desde donde parece estar anclado. El operario se rinde después de intentar mover al hombre, solo más rasgones abren la herida. El agente que habla con el transceptor de mano levanta su arma de fuego y dispara al hombre local en la cabeza, matándolo. Después de unos momentos, las tiras de carne empiezan a ser arrancadas del cadáver una por una. Una vez que las tiras se separan completamente del cuerpo, desaparecen. Nota, en ese momento, SCP-4975, que no había sido alimentado, parecía estar comiendo. Fin del registro, 16 de septiembre de 2002, 13 horas 57 minutos y 2 segundos. Anexo 4975-B, una antigua canción infantil de Alemania, que tiene relación con SCP-4975. Ha perdido la mayor parte de su esquema rítmico debido a que ha sido traducido del alemán. Tic-tac, claquetea el reloj cucú. Cucú, el pájaro de adentro canta. Tic-tac, 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 tic-tac. Hace tic-tac en el tiempo, hace tic-tac en tu corazón. Que vivas mientras escuches su canción. Tic-tac, 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 tic-tac. Escucha atentamente, para cuando se detenga. El polluelo sale de su hogar. Tic-tac, 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 tic. ¿Lo has oído? ¿Se detuvo? Hijo mío, eso significa que ya tu tiempo se ha acabado.